En una pequeña aldea, en la orilla de un río tranquilo, vivía un joven monje llamado Kaito. Desde su llegada al monasterio, se había dedicado a la meditación y al estudio de los textos sagrados. Sin embargo, su mente no encontraba descanso. A menudo se encontraba atrapado en los recuerdos de su pasado, las palabras no dichas, las decisiones equivocadas, las oportunidades perdidas. Y, en ocasiones, su mente se perdía en las preocupaciones del futuro, lo que aún no había llegado y las incertidumbres que le esperaban. Un día, el maestro Zen, un anciano de mirada profunda y serena, lo llamó a su lado mientras caminaba por el jardín del monasterio. Kaito, siempre ansioso por aprender, se inclinó en señal de respeto. «Maestro», dijo Kaito con voz incierta, «¿cómo puedo encontrar paz cuando mi mente está atrapada en el pasado y el futuro?» El maestro sonrió ligeramente, como si ya supiera la pregunta antes de que fuera hecha, y señaló el río que fluía cerca de ellos. «Mira el río, Kaito. El agua nunca se detiene, siempre fluye, no se queda en el pasado ni espera el futuro. Solo es lo que es, en este momento». Kaito observó en silencio, pero su mente seguía llena de ruido. ¿Cómo podría alcanzar ese estado de serenidad? El maestro continuó, su voz suave como el murmullo del agua. El pasado ya ha pasado, y el futuro aún no ha llegado. Si te aferras a uno de esos, perderás lo único que realmente tienes, el momento presente. Kaito guardó silencio, pero sus pensamientos seguían viajando entre lo que había sido y lo que podría ser. ¿Sería posible dejar ir todo eso y estar en el ahora? A la mañana siguiente, el maestro convocó a Kaito para una tarea especial. Le pidió que acompañara a un anciano jardinero, llamado Hiroshi, que cuidaba los jardines del monasterio con dedicación. Hiroshi era un hombre humilde, pero sus manos, aunque arrugadas por los años, movían las herramientas con una calma que Kaito nunca había visto. «Hoy, Kaito», dijo el maestro, «quiero que trabajes en silencio con Hiroshi. Observa cómo lo hace, pero, sobre todo, observa cómo lo hace en el presente». Kaito, aunque curioso, sentía una incomodidad interna. ¿Qué podría aprender de un simple jardín cuando su mente estaba aún atrapada en su agitada búsqueda de paz? Cuando llegaron al jardín, Hiroshi comenzó a trabajar. Con un rastrillo, movía la tierra con paciencia, sus movimientos precisos y fluidos. No había prisa. No parecía preocuparse por la cantidad de trabajo ni por el tiempo que pasaría. Cada gesto era una armonía con el entorno. El sonido de sus herramientas en la tierra, el aroma de las plantas y el canto lejano de un pájaro, todo parecía integrarse en una sola sinfonía. Kaito intentó seguir su ejemplo, pero pronto su mente comenzó a divagar. Pensaba en su niñez, en su familia, en todo lo que había dejado atrás. Imaginaba también el futuro, la vida fuera del monasterio, los desafíos que lo esperaban. Hiroshi lo observó en silencio por un momento y luego le dijo sin mirar hacia él: «Kaito, ¿por qué dejas que el viento de tus pensamientos te aleje del suelo que tienes bajo tus pies? El presente está aquí. No hay otro lugar al que ir». Kaito, sorprendido por las palabras de Hiroshi, intentó centrarse en su tarea. Pero la ansiedad seguía rondando en su mente. «¿Cómo haces para no pensar en el pasado o el futuro?», preguntó Kaito con sinceridad. Hiroshi sonrió suavemente, sin detenerse en su labor. «Cada vez que una flor se abre solo en este momento. No lo hace por lo que fue, ni por lo que será. Lo hace porque está siendo, aquí y ahora. Tú también eres como esa flor, Kaito. No te dejes atrapar por el viento de los pensamientos». Kaito intentó seguir trabajando, pero sus pensamientos seguían escapándose. No entendía completamente lo que el jardinero quería decir, pero algo en sus palabras resonaba dentro de él. Algo le decía que aún no había entendido lo que significaba vivir realmente en el momento presente. Esa noche, después de un largo día de trabajo en el jardín, Kaito caminó solo por la orilla del río. La luz de la luna se reflejaba en el agua,
creando destellos plateados que danzaban suavemente en la superficie. Kaito se sentó en una piedra cerca de la orilla, sintiendo la frescura del aire nocturno acariciar su rostro. Su mente seguía agitada, atrapada en los recuerdos de su vida anterior y en las incertidumbres del futuro. Miró el agua y pensó en las palabras del maestro y del jardinero. ¿Cómo podía lograr lo que decían? ¿Cómo podría detener el flujo constante de pensamientos que no le dejaban vivir plenamente el ahora? Fue entonces cuando vio algo que le llamó la atención. En el agua, la luna estaba reflejada de manera perfecta, como una copia exacta de sí misma. Sin embargo, mientras Kaito observaba, una ligera corriente comenzó a mover la superficie del río. La imagen de la luna comenzó a distorsionarse, las ondas rompieron su reflejo, haciéndolo parecer fragmentado y confuso. Kaito observó con fascinación el reflejo de la luna moverse con el río. La luna nunca intentaba controlar las ondas, ni se preocupaba por cómo su imagen se veía. Simplemente estaba allí, en el cielo, siendo lo que era, mientras el agua fluía sin detenerse. El río nunca se detiene, y la luna no se molesta por los reflejos que se distorsionan, se dijo Kaito a sí mismo en voz baja. El reflejo es solo un momento, como mi vida. En ese momento, comprendió algo profundo. El reflejo de la luna no se aferraba a su forma ni se preocupaba por cómo se veía. Solo era, tal como era, y dejaba que el agua lo transformara, sin resistirse al flujo natural. Kaito cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo el aire fresco llenar sus pulmones. La inquietud en su mente comenzó a disminuir, por un breve momento se sintió en paz. Sintió que el momento presente, tan efímero como el reflejo en el agua, era todo lo que realmente necesitaba. Pero, al mismo tiempo, sabía que debía aprender a estar allí más tiempo, a no dejarse arrastrar por el pasado ni por el futuro. Al día siguiente, el maestro Zen convocó a Kaito una vez más. Esta vez, no le dio una tarea concreta. En su lugar, le dijo: Hoy, Kaito, te pido que busques silencio en todo lo que hagas. No te hables a ti mismo ni permitas que tu mente divague. Solo actúa en el presente, sin pensar en lo que fue o lo que podría ser. Solo el ahora. Kaito, aunque intrigado, no entendía completamente lo que se le pedía. Pero decidió seguir las instrucciones del maestro, por primera vez, se dedicó a realizar sus tareas diarias sin hablar consigo mismo, sin planear ni reflexionar. Se levantó temprano, limpió los caminos del monasterio, preparó las hierbas para el té, todo en completo silencio. Al principio, la tarea le pareció simple, pero pronto su mente comenzó a rebelarse. Recordaba conversaciones pasadas, viejas decisiones que aún le pesaban, y se preocupaba por su futuro. ¿Sería capaz de encontrar paz alguna vez? ¿Realmente estaba cumpliendo con lo que se le pedía? Mientras limpiaba un pequeño rincón del jardín, vio una hormiga cargando una hoja mucho más grande que su propio cuerpo. Kaito la observó por un momento, notando cómo, sin prisa ni duda, la hormiga avanzaba paso a paso, arrastrando su carga con determinación, sin mirar atrás ni hacia el futuro. En ese instante, algo se movió en su interior. Kaito dejó de pensar y se dedicó por completo a observar a la hormiga. Cada movimiento, cada paso, parecía estar en total armonía con el momento presente. La hormiga no se preocupaba por el pasado ni se apresuraba por llegar al futuro. Estaba completamente absorta en su tarea, sin ninguna distracción. Kaito comprendió, entonces, que vivir en el presente no era algo que se pudiera forzar con la mente. Era más como dejarse llevar por el flujo natural de la vida, sin resistirse. Así como la hormiga cargaba su hoja, él también debía cargar sus pensamientos y acciones sin intentar controlarlos. El maestro, que lo observaba desde lejos, se acercó lentamente. ¿Ves, Kaito? La mente es como el viento, siempre moviéndose de un lado a otro. Pero cuando nos detenemos, como la hormiga en su tarea, encontramos la paz. No es necesario luchar con los pensamientos. Solo deja que vengan y vayan,
mientras te concentras en lo que realmente tienes ante ti, el presente. Kaito asintió, sintiendo una ligera sonrisa en su rostro. Algo había cambiado dentro de él. Por primera vez, sintió que el momento presente no solo era lo que había de hacer, sino que era lo único que realmente existía. Al día siguiente, el maestro llevó a Kaito a una colina que dominaba toda la aldea. Era un lugar tranquilo, donde el viento solía soplar libremente, sin obstáculos. El maestro se sentó en una roca plana y Kaito lo imitó, observando el paisaje que se extendía ante ellos. El viento soplaba suavemente, moviendo las hojas de los árboles y arrastrando algunas semillas por el aire. Kaito cerró los ojos y escuchó el murmullo del viento, sintiendo como su presencia se expandía por su cuerpo. Era como si el viento estuviera hablando, trayendo consigo un mensaje sutil que él aún no comprendía completamente. Maestro, dijo Kaito, abriendo los ojos, el viento me parece tan libre, tan indomable. ¿Cómo puedo aprender a ser tan fluido, tan presente como él, sin que mi mente me distraiga con el pasado y el futuro? El maestro, con su mirada serena, observó el horizonte, donde el cielo y la tierra se unían en un abrazo. Luego miró a Kaito y dijo: el viento no se preocupa por su pasado, ni se anticipa a su futuro. Él simplemente es, en este momento. No necesita controlar su dirección, porque fluye con el paisaje que lo rodea. Si alguna vez sientes que tus pensamientos te arrastran, recuerda al viento. Él no se aferra a nada. Solo se adapta al espacio que lo recibe. Kaito escuchó atentamente, pero aún le resultaba difícil imaginar cómo podría él, un ser humano lleno de recuerdos y anhelos, llegar a esa paz. Pero yo no soy viento, maestro. Mi mente no se detiene, siempre está atrapada en lo que fue o lo que será. El maestro sonrió suavemente, su mirada se suavizó, y señaló el suelo bajo sus pies. Mira el suelo, Kaito. En él hay piedras, hojas caídas, y raíces entrelazadas. Todo esto ha estado aquí mucho tiempo. Algunas piedras fueron moldeadas por el viento, otras por la lluvia, y algunas nunca se moverán. Pero todas están aquí, sin preocuparse por el mañana, viviendo simplemente en el ahora. Tú, como ellos, también puedes aprender a estar en el momento presente, sin aferrarte ni al pasado ni al futuro. Kaito miró las piedras, las raíces, y por un momento sintió que el aire a su alrededor se volvía más ligero. La tensión en su cuerpo comenzaba a desvanecerse. Había algo en la forma en que el viento se movía, en cómo las piedras permanecían donde estaban, que lo invitaba a dejar ir sus preocupaciones. El viento continuaba soplando, trayendo consigo la paz de la naturaleza. Kaito comenzó a respirar con mayor profundidad, sintiendo que su respiración se alineaba con el flujo del viento. Cada exhalación parecía llevarse algo de la inquietud interna que lo había acompañado durante tanto tiempo. Por fin, se dio cuenta de que el maestro no le estaba pidiendo que se liberara de sus pensamientos, sino que los aceptara como el viento acepta su propio movimiento, sin luchar, solo fluyendo con ellos. Pasaron varias semanas desde aquel día en la colina, y Kaito comenzó a practicar con más conciencia cada tarea que realizaba. Aunque sus pensamientos seguían apareciendo, ya no los veía como algo que debía rechazar o controlar. En lugar de eso, los observaba como las olas de un mar que venían y se iban, sin aferrarse a ninguna. Una tarde, el maestro le pidió que lo acompañara a un lugar más apartado del monasterio, en lo profundo del bosque. Mientras caminaban en silencio, Kaito notaba cómo el paisaje cambiaba poco a poco. Los árboles eran más densos, el aire más fresco, y el sonido de los pájaros parecía desaparecer a medida que avanzaban. Era como si, poco a poco, se adentraran en otro mundo, un lugar más profundo, alejado de las preocupaciones cotidianas. Finalmente, llegaron a una pequeña cueva en la que el maestro se detuvo. La entrada era estrecha y la luz del sol apenas llegaba al interior. Sin decir palabra alguna, el maestro invitó a Kaito a entrar. Este es el centro, dijo el maestro al entrar, señalando las sombras que se extendían por las paredes rocosas.
Kaito se sentó en silencio, mientras el maestro hacía lo mismo. ¿El centro de qué, maestro?, preguntó Kaito, intrigado. El centro de ti mismo, respondió el maestro con suavidad. Este lugar representa la quietud, el espacio donde todo lo externo desaparece y solo queda lo esencial. En este lugar, no hay pasado ni futuro, solo el momento presente. Kaito miró alrededor, notando la oscuridad que lo rodeaba. Era un lugar que lo invitaba al silencio profundo, un silencio que parecía llenar todo su ser. En ese espacio, su mente, normalmente tan activa, parecía calmarse de forma natural. Sin embargo, aún luchaba con los pensamientos que aparecían de vez en cuando. Maestro, dijo Kaito en voz baja, ¿cómo puedo vivir siempre en el presente, como este lugar? Cada vez que intento, los pensamientos me arrastran, me llevan al pasado o me empujan hacia el futuro. El maestro, con su mirada tranquila, le respondió. El centro no está afuera, Kaito. No está en este lugar, ni en el próximo. El centro está en ti, en tu capacidad de ser consciente de lo que eres en este momento. Los pensamientos son como nubes que pasan, pero tu esencia, tu ser, es como el cielo que está siempre presente. No te identifiques con las nubes. Observa el cielo. Kaito cerró los ojos y respiró profundamente. Intentó visualizar esa quietud, esa vasta serenidad que no dependía de lo que ocurría alrededor. Recordó las palabras del maestro sobre el viento, sobre las piedras, sobre las hormigas que vivían en el momento presente. Ahora comprendía que todo esto no era solo un concepto, sino una experiencia que podía vivir en su interior. A medida que el silencio se profundizaba, Kaito sintió como si las paredes de la cueva desaparecieran. El espacio ya no era importante, ni el tiempo, solo él y su respiración. No había pasado ni futuro. Solo había un latido, un suspiro, un instante eterno. La lección que el maestro le ofrecía no era un conocimiento intelectual, sino una experiencia directa. El centro no se encontraba buscando fuera, sino que surgía cuando se dejaba de buscar. Cuando se permitía ser, simplemente ser. Tras varias horas de meditación en la cueva, el maestro se levantó lentamente y señaló hacia la entrada, por donde comenzaba a entrar la luz del atardecer. Es hora de regresar, dijo, su voz tan suave como el viento que se levantaba en el exterior. Kaito, aún sumido en la quietud de la cueva, se levantó con lentitud. Algo en su interior había cambiado, se sentía más liviano, más consciente del momento presente. La cueva, que al principio le había parecido un espacio aislado y sombrío, ahora parecía el refugio más pacífico que había conocido, un recordatorio de que el centro estaba dentro de él mismo, dondequiera que fuera. Caminando hacia afuera, la luz del sol comenzaba a suavizarse, bañando el bosque en tonos dorados y anaranjados. Kaito respiró profundamente, sintiendo como el aire fresco lo envolvía, y por un instante, todos los pensamientos desaparecieron. Solo estaba el bosque, el viento, y él mismo. Ya no sentía la tensión de la ansiedad, ni el peso de los recuerdos, todo se había disuelto en la sencillez de la hora. El maestro caminaba a su lado, su presencia tan tranquila que Kaito no podía evitar sentirse más en paz. Mientras avanzaban, el viento comenzó a soplar más fuerte, moviendo las hojas a su alrededor y creando un murmullo casi musical. Kaito cerró los ojos por un momento, dejándose envolver por ese sonido. En ese instante, sintió como todo lo que había aprendido en la cueva se asentaba dentro de él, como una semilla plantada en su corazón. Maestro, ya entiendo, dijo Kaito con una sonrisa tranquila, el viento nunca se detiene, pero tampoco se agita de manera innecesaria. Él sigue su curso, sin importar las piedras que encuentre, sin importar las ramas que se cruce. Así es la mente. Debo permitir que los pensamientos vengan y vayan, sin intentar apresarlos, sin intentar detenerlos. El maestro asintió lentamente, su mirada llena de aprobación. El viento no se apega a nada, ni siquiera a su propia dirección. El pasado ya pasó, y el futuro no ha llegado aún.
La vida está en este momento, Kaito, en cada paso, en cada respiración, en cada pensamiento que surge y se va. Solo cuando dejas de aferrarte a algo, el presente puede ser completamente tuyo. Kaito caminó junto al maestro, sintiendo que cada paso era más ligero que el anterior. El bosque que lo rodeaba ya no parecía un lugar lejano ni desconocido. Cada árbol, cada piedra, cada hoja parecía ser parte de él, y él parte de todo aquello. Por fin, comprendió que vivir en el presente no era solo una técnica o una disciplina. Era una forma de ser, una aceptación natural del flujo de la vida. Y, mientras avanzaban hacia el monasterio, Kaito no pensaba en lo que había hecho o lo que debía hacer. Solo estaba allí, en ese instante, caminando al ritmo del viento, con el corazón abierto al misterio de la hora. A medida que el día llegaba a su fin, Kaito y el maestro regresaron al monasterio. La brisa suave del atardecer los acompañó, y el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos rosados y morados. Todo parecía moverse lentamente, como si el tiempo mismo hubiera entrado en un estado de descanso, dejándolos vivir completamente el presente. Kaito se sentó frente a la puerta del monasterio, mirando las últimas luces del día mientras el maestro se sentaba a su lado, en silencio. No había necesidad de palabras en ese momento. El cielo estaba hablándoles a través de su quietud, el aire se filtraba a través de las hojas de los árboles, y el sonido lejano de un arroyo parecía un susurro que llenaba el espacio con su constante flujo. El maestro, observando la calma en Kaito, dijo finalmente: «Hoy has dado un paso importante, Kaito. Has entendido que la paz no está en un futuro lejano, ni en un pasado distante. La paz está aquí, en este momento. Todo lo que debes hacer es recordar esto, vivir plenamente en el presente es el camino hacia la libertad». Kaito asintió, pero algo nuevo brillaba en sus ojos. Ya no veía el futuro con miedo ni nostalgia, ni el pasado con arrepentimiento. Lo que le quedaba por hacer era simplemente existir, en armonía con el momento presente, tal como el viento lo hacía, sin esfuerzo, sin expectativas, solo siendo. El maestro se levantó lentamente, con la misma gracia con la que había vivido todo su día. Se inclinó ligeramente ante Kaito y le ofreció una última enseñanza. «Recuerda, Kaito, no busques más allá del momento presente. En el presente, encuentras todo lo que necesitas. El pasado ya no tiene poder sobre ti, y el futuro solo llega cuando el presente lo permite. Como el viento que nunca se detiene, solo fluye, tú también puedes vivir sin apego, sin prisa, solo siendo». Kaito miró al maestro, y por un momento, comprendió que todo lo que había buscado, todo lo que había ansiado, ya estaba dentro de él. El maestro no le había dado respuestas concretas, sino que lo había guiado a descubrir la verdad en su propio interior. Con una última respiración profunda, Kaito cerró los ojos, dejando que el viento acariciara su rostro. Ya no había nada que buscar. Solo estaba él, el maestro, el viento y el momento presente. Y así, en esa tranquila paz, Kaito entendió por completo: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El único momento que realmente existe es este, el presente, y con este suspiro, dejó ir todo lo que no era él. El viento lo abrazó, y Kaito, por fin, se disolvió en él.